Bienvenidos a otro episodio de Cirugía Plástica Sin Filtro. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenidos a Cirugía Plástica Sin Filtro. Yo soy Eliana Valencia. Y yo soy Beatriz Hincapié. Acá te vamos a contar todo lo bueno, lo no tan bueno, lo malo y todo lo que tienes que saber acerca de la cirugía plástica y cirugía bariátrica. Vamos a estar también informándote sobre todo lo que pueden ser las complicaciones en cirugía, como dice Eli, sin filtro. El doctor Andrés Yepes. Hola, Doc. Hola, Eli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos, por favor, ¿quién eres tú? Bueno, mi nombre es Andrés Yepes, yo soy médico de la Universidad CES, soy anestesiólogo de la Universidad de La Sabana y subespecialista en dolor y cuidados paliativos de la Universidad CES. Bueno, entonces miren qué doctor tan teso el que les traje hoy. Hoy vamos a hablar de varios temas. El primero es de anestesia, el segundo es de recomendaciones y el tercero es de anestesia y dolor. Comencemos. ¿Qué opinas tú de las personas que se quieren someter a una cirugía plástica y nos proponen realizar una cirugía bajo anestesia local? Bueno, pues definitivamente existen muchas técnicas anestésicas las cuales pueden ser seguras, pero cuando una persona se va a someter a una cirugía, pues las cirugías plásticas en general son cirugías bastante grandes, en las cuales muchas veces se realizan pues dos tipos de cirugías. La anestesia local no es la indicación, debido a que la paciente corre riesgo de toxicidad por anestésicos locales porque se necesitaría mucha dosis de anestésico local y esto puede llevar a la persona inclusive a la muerte o a complicaciones. Miren esto tan importante, muchas veces ustedes nos dicen que por qué no se pueden realizar una lipo o una abdominoplastia bajo anestesia local porque le tienen miedo a la anestesia general y realmente les digo que la anestesia general es de las anestesias más seguras, ¿o esto es un mito? Realmente la anestesia, pues los actos anestésicos son bastante seguros, Eli, y digamos que de la medicina la anestesia es lo más seguro, con complicaciones casi menores del 1% a nivel mundial, pues que lleven a la muerte, porque los pacientes siempre se encuentran monitorizados y el anestesiólogo conoce al paciente antes del acto anestésico, lo acompaña durante el acto anestésico y lo cuida después del acto anestésico. Quiero que hablemos un poquito de las recomendaciones cuando un paciente está en el exterior, digamos en Estados Unidos, en Latinoamérica, pacientes de Europa. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuántos días antes deben estar en Colombia? Bueno, es una pregunta muy importante, Eli, porque cuando hacemos viajes aumenta el riesgo de trombosis, por lo cual los pacientes deben desplazarse antes de realizar el procedimiento quirúrgico. Como recomendación, 5 días antes para pacientes con vuelos transatlánticos desde Europa y 3 días antes para pacientes que vengan de Latinoamérica o Norteamérica. ¿Qué tipos de medicamentos debe suspender un paciente que quiere realizarse una cirugía plástica? Bueno, es muy importante antes de someterse a la cirugía, pues contarle al cirujano plástico y al anestesiólogo qué medicamentos toma cada persona, porque muchísimos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado, pues con posteriores complicaciones como hematomas, y esto pues aumenta el riesgo de infección, de que la herida no sane bien, pues etcétera. ¿Qué medicamentos? La vitamina E hay que suspenderla mínimo 7 días antes. Hay muchos pacientes que toman medicamentos herbales. Todos estos medicamentos es mejor que los suspendan 7 días antes porque muchos de estos aumentan el tiempo de sangrado. Los antiinflamatorios mínimo 3 días antes los deben suspender. El uso de aspirina, los pacientes que toman aspirina de manera crónica deben suspenderla de 5 a 7 días antes, y ya medicamentos como warfarina o clopidogrel 7 días antes, pero deben también consultar a su especialista si tienen una enfermedad crónica para que le den recomendación si la puede suspender y realizarse el procedimiento quirúrgico. Acá tocas un tema súper importante. ¿Qué tipo de pacientes no se pueden realizar una cirugía plástica con alguna enfermedad de base y qué tipo de enfermedades? Pues es importante saber que los pacientes con enfermedades cardiovasculares o protrombóticas tienen aumentado el riesgo de sufrir, digamos, complicaciones perioperatorias. Yo creo que cualquier paciente podría ser sometido a cirugía plástica, pero
con consentimiento de su especialista tratante, en este caso digamos el cardiólogo o el hematólogo si se necesita. También los pacientes que sufren enfermedades pulmonares tienen aumento del riesgo perioperatorio, sobre todo con la anestesia, por lo cual estos pacientes también pues tienen aumento del riesgo. Hay que tener muy en cuenta que la cirugía plástica es una cirugía electiva y ambulatoria, por lo cual pacientes que tengan alto riesgo de complicaciones pues deben pensar y consultar con su médico tratante si es, digamos, una buena opción realizársela. Él está tocando un tema súper importante. En cirugía plástica solo se operan pacientes sanos. ¿Por qué? Porque son cirugías donde tú estás sano, donde tú estás tomando la decisión de realizarte una cirugía plástica. Toquemos el tema de la hemoglobina. Esto porque es tan importante a la hora de tomar la decisión de realizarnos una cirugía. Algo muy importante pues que quiero mencionar sobre la hemoglobina es que siempre que un paciente va a ser sometido a cirugía plástica debe tener unos paraclínicos de base, o sea, unos exámenes de base, y muchas veces se les solicita, si están en el exterior, antes de viajar para saber si el paciente puede viajar, para que no sea que cuando estén aquí pues tenga pues alguna contraindicación para someterse a la cirugía. Usualmente lo que se solicita es una hemoglobina mayor de 12 debido a que con la cirugía plástica, sobre todo con liposucción, hay pues riesgo de sangrado perioperatorio y los pacientes pueden sufrir anemia, por lo cual es muy importante tener una hemoglobina de base alta para que el paciente tolere esta cirugía. Ahora quiero tocar otro tema y es que los pacientes nos manifiestan que el mayor miedo es no despertarse de la anestesia. ¿Qué tan cierto es que yo me puedo despertar en medio de la cirugía en pleno acto quirúrgico? Bueno, esto digamos que es un miedo pues en torno a la anestesia y realmente es muy raro, pues menor del 0.5% que un paciente se despierte y tenga recuerdo intraoperatorio. Lo primero es que lo que se busca con la anestesia es una profundidad e hipnosis para que el paciente no sienta y no tenga recuerdo intraoperatorio, pues por lo cual siempre se manejan medicamentos que prevengan el recuerdo intraoperatorio y que produzcan, digamos, una pérdida de la conciencia de hipnosis, que el paciente esté profundo. Es muy raro y realmente, pues con el cuidado de un anestesiólogo entrenado, con la tecnología con la que contamos, definitivamente yo diría que es casi improbable, es menor del 0.2%. Otra cosa que ustedes no saben y es que el anestesiólogo juega un papel súper fundamental en la cirugía. Ellos siempre están presentes. Ustedes lo ven en el momento de la preanestesia. ¿Qué es una preanestesia y por qué es tan importante a la hora de tomar la decisión de si es viable o no es viable la cirugía? Sí, realmente pues muchas personas minimizan la importancia de la preanestesia, que yo diría que es igual de importante al acto anestésico, debido a que en la preanestesia pues evaluamos a cada paciente y tenemos en cuenta los antecedentes que tenga, los medicamentos que toma, cómo le ha ido en otras cirugías, para ver si el paciente sí puede ser, digamos, sometido a la cirugía. En cirugía plástica, como lo dije anteriormente, los pacientes van a una cirugía electiva. Entonces, si el paciente no es candidato, pues desde la preanestesia se le va a decir al paciente y al cirujano que no se puede realizar la cirugía. Y eso ha pasado en muchas ocasiones. Por eso, nosotros a todos los pacientes que vienen del exterior les solicitamos que ojalá se puedan realizar unos exámenes previos para ser evaluados por el anestesiólogo, ya que si ellos dicen no te puedes operar porque no cumples con las condiciones, porque definitivamente no tienes la hemoglobina en el rango que es o porque no te cubre la póliza, son ellos los que toman la decisión de que no te puedes operar. Hablemos del índice de masa corporal. Muchas cancelaciones no es viable porque es que es un paciente que supera los 35 en índice de masa corporal. ¿Por qué ahí se cancela la cirugía? Sabemos que, el índice de masa corporal, digamos que es una medida indirecta sobre el sobrepeso y la obesidad de los pacientes. El índice de masa corporal normal es hasta 30, digamos que de 30 a 35 es obesidad grado 1 y de
35 en adelante es obesidad grado 2 y de 40 en adelante grado 3. La obesidad es una enfermedad, pues, digámoslo, que altera el metabolismo de las personas y definitivamente pacientes con obesidad grado 2 tienen riesgo de sufrir complicaciones y comorbilidades que no son aptas para un procedimiento electivo. Entonces, digamos que al paciente se puede tratar, disminuir el peso y posteriormente se puede realizar el procedimiento. Eso nos ha pasado muchas veces, pacientes con índice de masa corporal superior a 35, definitivamente los anestesiólogos no dan el ok para la cirugía plástica. Entonces hay dos opciones, una es comenzar a bajar de peso o la segunda opción es ya pensar en una cirugía bariátrica. Miren que para ellos lo más importante siempre será la seguridad del paciente, siempre será tu vida, y lo que yo les decía ahora, a lo mejor no vemos durante todo el proceso de la cirugía al anestesiólogo, pero siempre están ahí presentes, ellos son los que nos cuidan, ellos son los que están estabilizando, pues que siempre estemos como en un sueño profundo y que no nos acordemos de nada. Yo ahora quiero tratar un tema y es tu especialidad, tú eres especialista en dolor. ¿Cómo tú le puedes ayudar a las personas con dolor crónico desde tu especialidad? Bueno, Eli, mira, la especialidad de dolor trata pues todo tipo de dolor, desde dolor agudo, que es el dolor que dura menos de 3 meses, ahí está incluido el dolor postoperatorio agudo, hasta dolor crónico, que es pues tratar cualquier tipo de dolor pues que dure más de 3 meses. Hablando de la cirugía, se debe planificar muy bien también desde la preanestesia el tratamiento del dolor, porque el tratamiento del dolor agudo es muy importante. Un mal manejo de dolor agudo puede llevar a un paciente a sufrir dolor crónico. Por eso en muchas ocasiones pues se mandan medicamentos para prevenir dolor agudo, como lo son los neuromoduladores tipo pregabalina o gabapentina, paracetamol, y muchas veces se utilizan las bombas de dolor postoperatorio, las cuales dan una excelente analgesia y disminuyen mucho el riesgo de sufrir dolor postoperatorio. Y ya en dolor crónico, digamos que nosotros utilizamos diferentes estrategias para el manejo del dolor crónico de diferentes partes, como pues el manejo farmacológico, la terapia física y diferentes tipos de bloqueos pues o manejo intervencionista del dolor. Él toca un tema muy importante y es el tema de la bomba del dolor. Hoy todo ha evolucionado a un punto donde ya en la cirugía plástica uno se puede realizar una cirugía plástica y tener un postoperatorio tranquilo, no sentir ese dolor que antes se sentía, no sé, estamos hablando de 10 años atrás donde eso no existía. Y la bomba del dolor es una combinación de medicamentos que va directamente a la vena, o sea que ¿para qué tipo de pacientes es este tipo de bombas? ¿Tú lo recomiendas? ¿Qué opinas de esto? Definitivamente la recomiendo. Y la recomiendo en cirugías que pueden ser más dolorosas. Por ejemplo, la gluteoplastia es una cirugía muy dolorosa. En pacientes que, pues, mamoplastias de aumento, pues, digamos, grandes, que pueden sufrir bastante dolor. O pacientes que tengan riesgo de sufrir dolor postoperatorio persistente. Por ejemplo, mujeres, pacientes con antecedente de fibromialgia, pacientes con antecedente de depresión, se benefician mucho de tener un manejo agresivo del dolor postoperatorio para que no vayan a sufrir posteriormente dolor postoperatorio persistente. La recomiendo de verdad 100%, inclusive si uno tiene miedo de sufrir dolor, la recomendaría. Yo también la recomiendo, yo también he sido paciente operada de diferentes cirugías plásticas, sin bomba y con bomba, y definitivamente marca la diferencia. La bomba del dolor nos ayuda a estar en un postoperatorio más tranquilo, en un postoperatorio sin tanto dolor. Ahora toquemos un tema que es muy cierto y es cuando a los pacientes les quitan la bomba del dolor, como que sienten ese choque de que bueno, ahora sí me operé. ¿Cómo se puede manejar esto? Claro, digamos que la bomba de dolor pues tiene diferentes tipos de medicamentos. Y esto pues nos ayuda a mantener el dolor en un bajo porcentaje, ¿cierto? O en una baja puntuación. ¿Qué tenemos que hacer? Digamos, diseñar un esquema adecuado para el manejo del dolor, ¿cierto? Las pastillas o la terapia oral también tiene muy buena evidencia para el manejo del dolor, y lo que podemos hacer es iniciar antes de suspender la bomba para que el dolor no tenga un dolor de rebote pues tan alto. Y eso es lo que nosotros hacemos.
cuando ustedes toman la decisión de colocarse la bomba del dolor, esa bomba del dolor tiene una duración más o menos de 3 a 4 días y antes de quitarte la bomba tú ya has iniciado con un medicamento, obviamente es bajo recomendación médica de los anestesiólogos, de los cirujanos plásticos, pero definitivamente los anestesiólogos juegan un papel fundamental en la cirugía plástica. Ahora cuéntanos un poquito tú dónde estás ubicado en Medellín, cómo un paciente puede consultar contigo. Estoy ubicado en la clínica, pues, en la Torre Médica del Tesoro, en la Torre 2, en el consultorio 1462. ¿Qué es un dolor crónico? O sea, ¿cómo un paciente puede evidenciar, no solo en cirugía plástica, porque digamos que en cirugía plástica podemos obviamente controlarlo, pero cómo un paciente podría llegar a necesitar un tratamiento para el dolor crónico con un especialista como tú? El dolor crónico es el dolor que dura más de 3 meses, no se considera algo normal. Por ejemplo, me duele una rodilla, o sea, ¿cómo identifico yo como una persona común y corriente que nunca me ha dolido nada, que algo me empezó a doler y que esto ya puede ser crónico? Cuando te dure más de 3 meses ya se considera crónico. Hay una línea de tiempo marcada en que antes de 3 meses es dolor agudo y usualmente obedece a una lesión pues, de algún tejido, ¿cierto? Cuando el tejido se sana y el dolor continúa, uno dice esto es dolor crónico. Y el dolor crónico se da por diferentes, pues digamos, cosas que pasan en el cuerpo y esto queda marcado pues como una enfermedad. Por eso hay que tratarlo como una enfermedad y hay que hacerlo, pues hay que hacerle un seguimiento y un tratamiento crónico. Hay muchas personas que dicen no me gusta tomar pastillas y pues digamos no le paran bolas al dolor y sienten que tomar pastillas les va a hacer mal, pero yo les recomiendo que cada que tengan un dolor lo traten porque cuando uno no se trata un dolor, está, digamos, haciendo la materia prima para sufrir un dolor crónico. Totalmente. Bueno, contanos un poquito, por ejemplo, las personas que sufren de artritis, en ese caso que ellos tienen dolores que ya se vuelven crónicos, ¿qué les hacen? Dependiendo del tipo de dolor y dónde tenga el dolor, ¿cierto? Pacientes que tengan dolor pues muy generalizado, el mejor tratamiento usualmente puede ser infusiones de medicamentos para disminuir, digamos como los receptores del dolor se duerman un poquito, manejo farmacológico del dolor y si el paciente tiene un dolor muy fuerte, digamos en una articulación, se le puede realizar un bloqueo articular o si es de un nervio también se pueden hacer bloqueos nerviosos. Hay diferentes tratamientos para el dolor. Bueno, entonces ustedes ya saben si están presentando algún tipo de dolor, ya saben, 3 meses con el mismo dolor, muchas veces simplemente dejamos pasar las cosas y no consultamos, pero hay especialistas para cada cosa. Entonces yo por eso quería traer al doctor Andrés Yepes. Él de verdad que es un médico que no solamente lo conozco como médico, sino como persona y su especialidad es anestesia en dolor. Entonces a él lo encuentran en Medellín. Si ustedes quieren consultar con él, él está en la Torre Médica El Tesoro. ¿Cuánto vale una consulta contigo? Una consulta conmigo vale 250.000 pesos Eli y de la consulta se evalúa si el paciente necesita pues tratamientos como manejo intervencionista, bloqueos, radiofrecuencia, plasma rico en plaquetas que pues es otra alternativa y pues los espero para evaluar qué tipo de tratamiento requiere cada persona. Bueno, de verdad que gracias por este espacio. Sacar un espacio de estos tan importantes con un médico como él no es fácil porque ellos tienen agendas, tienen cirugías, tienen que ver preanestesias, aparte de eso pues su familia. Entonces de verdad doctor, gracias por este espacio, gracias por tu conocimiento, gracias porque yo sé que esto les resuelve muchas dudas a pacientes que están tomando la decisión de operarse y a pacientes que a lo mejor no sabían que los expertos en dolor son anestesiólogos. Entonces de verdad que infinitas gracias por estar acá en este espacio tan importante que es cirugía plástica sin filtro. Eli, muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un gusto poder resolverle las dudas a los pacientes y gracias por este espacio. Bueno, la última pregunta, ¿cómo te encuentran en redes sociales? En redes sociales, andresyepes.dolor y cuidado. Estoy en Instagram y en Facebook. Entonces ya saben, todo lo que necesiten acerca del dolor lo encuentran con él.